Ante todo, muy buenos días, estimados alumnos. Ya retomando esta segunda fase, el tema de hoy es columna vertebral y cuello 1. Nos encontramos ya en nuestra clase número 15, ¿no? Estamos ya en la tercera y cuarta unidad didáctica de morfofisiología del cuello, tórax, abdomen y pelvis. El tema de hoy es columna vertebral, vértebras, las características de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, ¿no? El sacro, que ya lo hemos venido estudiando, ¿no? Cuello 1, lo que es anatomía del cuello, ¿no? Huesos yoides, ¿no? Cuello parietal, miología. La columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por 33 a 34 vértebras, de las cuales tenemos regiones a nivel cervical, dorsal o torácica, lumbar, sacra y coxígea. Pero lo que podemos determinar que la columna vertebral va a tener curvaturas fisiológicas. En una vista lateral podemos observar que se presenta una convexidad anterior y una concavidad posterior. A esa curvatura fisiológica se le denomina la lordosis. Y luego, eso lo encontramos a nivel cervical y a nivel lumbar. A nivel dorsal o torácico y a nivel pelviano o sacro, encontramos una concavidad anterior y una convexidad posterior, lo que se denomina la cifosis. Estas columnas, estas convexidades y concavidades, características fisiológicas de la columna vertebral, cuando están incrementadas ya comienza a convertirse en una patología que puede ser hipercifosis e hiperlordosis. Cuando yo también veo la columna vertebral en una vista antero-posterior o postero-anterior, tengo que observar una línea vertical. Si esta línea va desviada a un lado o hacia el otro lado, es lo que se denomina escoliosis, que es bueno determinar en este nivel. Nosotros tenemos a nivel de la columna vertebral lo que vendrían a ser estas vértebras. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que se fusionaron para formar el sacro y 3 a 4 vértebras coxígeas, que algunos autores a las sacras con las coxígeas le denominan la región pelviana netamente. Hablemos de las vértebras cervicales, porque el tema a abordar es cuello, pero vamos a abordar las características de cada una de las vértebras. En el caso de las vértebras cervicales tenemos que son el número 7 y tienen características particulares. Entre ellas que la primera vértebra cervical es la denominada atlas y la segunda vértebra cervical es la denominada axis. Pues tenemos atlas y axis. Las vértebras usualmente van a tener características comunes, quiere decir, van a tener un cuerpo vertebral, van a tener una apófisis espinosa, 2 apófisis transversas, un agujero vertebral, 2 pedículos, 2 láminas, 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Esas son las partes de una vértebra común, pero a medida que nos vamos a ir desarrollando, vamos a darnos cuenta que las vértebras por regiones van a tener características propias. Y es así a nivel cervical. Tenemos la primera vértebra denominada atlas. El atlas no tiene cuerpo vertebral, tiene 2 estructuras denominadas masas laterales. Las masas laterales tienen caras superiores que son cóncavas y están recubiertas por cartílago, pues forman parte de una articulación, la articulación occipito-atloidea. A estas cavidades, que no es otra cosa que la cara superior de las masas laterales, se le denominan cavidades glenoideas. Ahora, estas masas laterales van a tener ambas una cara anterior. Esa cara anterior se proyecta y forma un arco, el arco anterior del atlas. Este arco anterior del atlas tiene en la cara anterior un tubérculo anterior. ¿Para qué? Para la inserción de los músculos prevertebrales. Y en la cara posterior de este arco anterior hay una faceta articular para la articulación con la apófisis odontoides, que pertenece al axis. La extremidad posterior de las masas laterales se proyectan y forman lo que se denomina el arco posterior. Este arco posterior, en la cara posterior, encontramos un tubérculo, el tubérculo posterior del atlas, pues el atlas no tiene apófisis espinosa, tan solo un tubérculo posterior.
En la cara superior de este arco posterior ubicamos unos canales, los canales para la arteria vertebral. Las caras externas de las masas laterales, de ellas se proyecta una raíz anterior y una raíz posterior, que conjuntamente ya fusionadas forman las apófisis transversas. Y al fusionarse tanto en la raíz anterior como en la raíz posterior, circunscribe un agujero denominado el agujero transverso, que es muy importante porque por él atraviesa la arteria vertebral, atraviesa la arteria vertebral y un nervio que ya vamos a ir denominando. Hay que también detallar que en la raíz anterior y posterior que conforma la apófisis transversa vamos a encontrar unos tubérculos. El tubérculo anterior de la apófisis transversa y en la raíz posterior el tubérculo posterior de la apófisis transversa. No se olviden que hay que detallar todavía qué es lo que pasa por el agujero transverso y ya vamos adelantando con la arteria vertebral. Las caras internas de las masas laterales, conjuntamente con el arco anterior y el arco posterior del atlas, circunscriben el agujero vertebral. Este agujero vertebral del atlas es el agujero vertebral más grande. Y por este agujero vertebral va a pasar por delante la apófisis odontoides y por detrás la médula espinal. Hay que recordar que este agujero vertebral va a estar atravesado por un ligamento transverso que separa la parte anterior, que es cuadrilátera, para que pase la apófisis odontoides, de la parte posterior, que es en la forma de una semiluna, ¿no? Para que pase la médula espinal. Esta es una vista inferior. En la vista inferior yo observo lo que vendría a ser las caras inferiores de las masas laterales, que hacen las veces de apófisis articulares inferiores del atlas. Observo el arco posterior del atlas, observo el arco anterior del atlas, que es más corto respecto al arco posterior. Observo las apófisis transversas, constituido por su raíz anterior y posterior y por su agujero transverso. Esta es la segunda vértebra cervical, denominada axis. El axis sí tiene un cuerpo vertebral, y este cuerpo vertebral en la cara anterior tiene una faceta triangular, pues por allí también se insertan los músculos prevertebrales. En la cara superior de este cuerpo vamos a encontrar la apófisis odontoides o diente del axis. Esta apófisis odontoides tiene sus partes, un vértice, un cuerpo, donde hay una faceta articular, una base y un cuello. Primero el cuello y luego la base. A cada lado del cuerpo del axis encontramos las dos apófisis articulares superiores y por debajo de ellas las apófisis articulares inferiores. ¿Para qué me sirven o cuál es la función de las apófisis articulares? Las superiores para que se articulen con la vértebra que está por encima de ella y las inferiores para que se articulen con la vértebra que está por debajo de la misma. Esta es una vista posterior del axis donde yo vuelvo a observar la apófisis odontoides o diente del axis, observo las apófisis articulares superiores, observo las apófisis transversas constituidas por la raíz anterior y la raíz posterior y observo el agujero transverso. También puedo observar lo que vendrían a ser los pedículos que son cortos y las láminas. Y la apófisis espinosa, que es bifurcada o bituberosa, que es característica de las vértebras cervicales. El agujero vertebral, por donde en este caso en el axis, ya tan solo va a pasar la médula espinal. Esta es una vértebra cervical típica, en la cual podemos denotar el cuerpo vertebral. Y hay que recordar que en el cuerpo vertebral de las vértebras cervicales ubicamos unas estructuras denominadas las apófisis semilunares. Ubicamos la apófisis espinosa, que es bifurcada o bituberosa, las dos apófisis articulares superiores, las inferiores que no las puedo ver, las apófisis transversas con su raíz anterior y posterior y el agujero transverso, el agujero vertebral por donde va a pasar la médula espinal. ¿Cuáles son las características de las vértebras cervicales? El cuerpo, este es pequeño, y recuerden que en la cara superior encontramos las apófisis semilunares. La apófisis articular, estas apófisis articulares son 4, 2 superiores, 2 inferiores, forman la articulación interapofisiaria, cuyo eje a nivel cervical es casi horizontal y se puede dar el caso de espondilolistesis. Apófisis transversas, estas son pequeñas, son bituberosas porque poseen dos raíces, se circunscribe en ella el agujero transverso, que es característica de las vértebras cervicales, y por este agujero transverso pasa la arteria vertebral, que ya habíamos dicho, y el nervio simpático vertebral, que lo estamos agregando.
Hay que referir acá que la arteria vertebral atraviesa este agujero transverso a partir de C6. ¿Cómo son las láminas? Son cuadriláteras, cuyo diámetro transverso es mayor que el diámetro vertical. Como la apófisis espinosa de una vértebra cervical es pequeña, ¿no? Es horizontal, pero es bituberosa o termina en dos raíces. Y como es el agujero vertebral, es grande, pero de forma triangular. Otra estructura que tenemos que detallar en cuello, porque estamos hablando de cuello, pero también de columna vertebral, es este hueso yoides, que es el único hueso que está sostenido sobre músculos, que tiene un cuerpo que mide aproximadamente un ancho de 3 centímetros, una altura de medio centímetro, dos astas mayores y dos astas menores. Las astas mayores salen de lo que vienen a ser las extremidades del cuerpo, cuya dirección va de abajo a arriba, de adentro a afuera, y las astas menores están en el borde superior del cuerpo. Este hueso yoides es importante y es algo aparte, evidentemente, de columna vertebral. Continuando con columna vertebral, tenemos la columna dorsal. En la columna dorsal sabemos que está conformada por 12 vértebras, dorsales o torácicas. Las vértebras dorsales o torácicas tienen características comunes, como les he referido. Toda vértebra tiene un cuerpo, dos pedículos, que son las estructuras que unen el cuerpo con las apófisis transversas, dos láminas, que son las estructuras que unen las apófisis transversas con la apófisis espinosa, ¿no? Lo que vendrían a ser una apófisis espinosa, que la veo acá, ¿no? El agujero vertebral, las apófisis transversas, y acá faltaría detallar las apófisis articulares superiores, que sí las veo a este nivel, ¿no? Acá veo dos apófisis articulares superiores y dos apófisis articulares inferiores. ¿Cuál es la característica de una vértebra torácica? Que a nivel de las apófisis transversas presentan una faceta articular. ¿Para quién? Para la articulación con la tuberosidad costal de la costilla. Y que también en los cuerpos de estas vértebras torácicas encontramos lo que se denominan las carillas o hemicarillas articulares, ¿no? Carillas o hemicarillas articulares. ¿Para qué me sirven estas carillas o hemicarillas articulares que estoy señalando acá? Para la articulación con las cabezas de las costillas. Y acá también puedo ver las apófisis articulares inferiores. Entonces, recuerden que las hemicarillas o carillas articulares que están en los cuerpos vertebrales es para la articulación con la cabeza de la costilla. Y las facetas articulares que están en las apófisis transversas es para la articulación con la tuberosidad costal. Acá tengo una vértebra torácica D1 o T1, donde tenemos una carilla completa a nivel del cuerpo vertebral. Tenemos a partir de la vértebra dorsal D2 a D9 una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior. La vértebra dorsal, a ese nivel también tenemos lo que vendría a ser la faceta articular en las apófisis transversas. La vértebra dorsal 10, 11 y 12 va a tener una carilla articular completa a cada lado. Ahí está la 11 y ahí está la 12 en el cuerpo vertebral. ¿Cuáles son las características de las vértebras dorsales o torácicas? El cuerpo es mediano, va a contener estas hemicarillas articulares para la articulación costo-vertebral, carillas articulares a nivel de D1, D10, D11 y D12 para las cabezas costales, o sea, costo-vertebral. A nivel de la apófisis articular, encontramos que la articulación interapofisiaria, el eje va a ser oblicuo y donde ocurre muy difícilmente la espondilolistesis. La apófisis transversa van a encontrar esas carillas articulares para las tuberosidades costales, es lo que se denomina la articulación costo-transversa. Las láminas son cuadradas, cuyo diámetro transverso es similar al diámetro vertical. La apófisis espinosa es grande, oblicua y de forma triangular. Y el agujero vertebral es mediano de forma circular. Hablemos de la columna lumbar. Son 5 vértebras lumbares. Estas vértebras lumbares son vértebras voluminosas que tienen las características de una vértebra común. Tiene el cuerpo vertebral, tiene las apófisis transversas, tiene la apófisis espinosa, tiene las apófisis articulares superiores e inferiores. Pero a este nivel hay que recordar que en las apófisis articulares superiores encontramos unas estructuras que son las apófisis mamilares, por si acaso. Característica de las vértebras lumbares. Y acá veo las apófisis articulares inferiores. Características de las vértebras lumbares. Cuerpo voluminoso. Apófisis articular, la articulación interapofisiaria, el eje es vertical. La espondilolistesis es mucho más frecuente. La apófisis transversa son aplanadas. Las láminas son
cuadriláteras, ¿ya? Diámetro vertical mayor que el transverso. La apófisis espinosa es gruesa, es cuadrilátera también horizontal. Y el agujero vertebral es pequeño y su forma es triangular. Muy bien. El sacro no lo paso a detallar porque ya lo hemos detallado en miembro inferior, ¿no? Y luego ya vamos a hacer lo que se vendría a hacer pelvimetría cuando hablemos de pelvis. Niveles vertebrales. ¿Qué nivel vertebral encontramos acá? A nivel del ángulo inferior de la mandíbula, este ángulo inferior de la mandíbula está a nivel de C3, de la tercera vértebra cervical. Recuerden que este ángulo inferior de la mandíbula es un punto craniométrico conocido como gonion. Luego tenemos también que el hueso yoides está a nivel de C3 igualmente, que el cartílago tiroides está entre C4 y C5, entre el borde superior de C4 y el borde inferior de C5, ¿no? Y que el cartílago cricoides está a la altura de C6, de la sexta vértebra cervical. ¿Qué más tenemos? A nivel del borde superior de C6, de la sexta vértebra cervical, encontramos el borde inferior de la laringe, ¿no? A nivel del borde inferior de C6 encontramos el inicio del esófago, el inicio de la tráquea, el borde inferior del cartílago cricoides, respectivamente. Luego, a nivel de C6 también encontramos lo que vendría a ser el ganglio simpático medio de la cadena simpática cervical, que tenemos 3 ganglios, superior, medio, inferior. El ganglio simpático medio está a nivel de C6, ¿no? Muy importante. Luego, a nivel de C7 encontramos el callado del conducto torácico al momento de llegar al ángulo yúgulo subclavio izquierdo o ángulo de Pirogov. También a nivel de C7 encontramos lo que vendría a ser el istmo de la tiroides. A nivel de T1 encontramos el vértice del pulmón. A nivel de T2 la escotadura yugular o también denominada horquilla esternal. También a nivel de T4 vamos a encontrar la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios primarios. Vamos a encontrar también el inicio del callado aórtico como el fin del callado aórtico, ¿no? Y a este nivel de T4 también encontramos el segundo cartílago condralo-costal, el ángulo de Lewis o ángulo esternal, ¿no? Respectivamente. A nivel de T3 encuentro la espina del omóplato, a nivel de T7 encuentro el ángulo inferior del omóplato o escápula, a nivel de T8 encuentro el paso de la vena cava inferior cuando atraviesa el diafragma, a nivel de T10 ubico el paso de lo que vendría a ser el esófago de cavidad torácica a cavidad abdominal pasando por el hiato anterior del diafragma, y a nivel de T12 ubico lo que vendría a ser el paso de la arteria aorta torácica convirtiéndose en arteria aorta abdominal a nivel de T12, ¿no? Atravesando el diafragma. Artrología de la columna vertebral. Cuando hablamos de artrología de la columna vertebral, en ella encontramos 3 tipos. Anfiartrósicas o cartilaginosas, ¿no? Que el género sería la sincondrosis, que se da entre los cuerpos vertebrales, sostenido por ligamentos, ¿no? Longitudinal anterior y posterior o ventral y dorsal. Diartrósicas o sinoviales, las que están dadas por las articulaciones interapofisiarias. Y las sinartrósicas o fibrosas, sindesmosis, interespinosas, intertransversarias y transversoespinales dadas por los ligamentos que se dan entre las apófisis espinosas, entre las apófisis transversas, que ya vamos a ir detallando. Las articulaciones intercorporales. Podemos observar acá que este tipo de articulación intercorporal va a estar mediada por una estructura muy importante denominada el disco intervertebral. Esta articulación intervertebral que se da por intermedio corporal, por intermedio de los cuerpos, es una anfiartrósica o cartilaginosa del género sincondrosis. Y está mediada por el disco intervertebral. ¿Qué es un disco intervertebral? Es una estructura fibrocartilaginosa compuesta por colágeno, compuesta por agua, que presenta en la parte central un núcleo pulposo y en la parte periférica un anillo fibroso. El espesor de este disco intervertebral
es el 40% de la altura de los cuerpos vertebrales a nivel cervical, el 25% de la altura de los cuerpos vertebrales a nivel torácico y el 33% de la altura de los cuerpos vertebrales a nivel lumbar, respectivamente. Cuando un sujeto hace una ventroflexión, como estamos viendo, forzada, ¿no? Retroprotuye el núcleo pulposo y el disco intervertebral se hernía, hay una hernia hacia el canal raquídeo, ¿no? Y hacia los costados. ¿Por qué? Porque el ligamento longitudinal posterior o dorsal es es más débil, por así decirlo, que el ligamento longitudinal anterior o ventral a lo largo de la columna vertebral. Articulaciones de los arcos vertebrales. A este nivel tenemos, recuerden, las articulaciones interapofisiarias, ¿no? Que son diartrósicas o sinoviales de género artrodia o plana. Y recuerden que ya hemos visto anteriormente los ejes interarticulares. A nivel cervical son horizontales, a nivel torácico son oblicuos, a nivel lumbar son verticales. Luego tenemos la articulación interlaminal, que es una sinartrósica o fibrosa de género sindesmosis, que se da por intermedio del ligamento amarillo entre arco vertebral y arco vertebral respectivamente, ¿no? La articulación intertransversaria entre borde inferior de una apófisis transversa con borde superior de otra apófisis transversa, que es una sinartrósica sindesmosis. Luego tenemos las articulaciones interespinosas entre borde inferior de la apófisis espinosa a borde superior de la apófisis espinosa, que son sinartrósicas o fibrosas de género sindesmosis. Y luego también tenemos que mencionar las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral. A este nivel tenemos la articulación occipito-atroidea, entre las masas laterales o cavidades glenoideas con los cóndilos del occipital, que es una articulación diartrósica o sinovial de género condilia o bicondilia o elipsoidea, que es lo mismo. A este nivel va a haber un conjunto de estructuras, ¿no?, que soportan esta articulación occipito-atroidea, ¿no? Es un conjunto de ligamentos y membranas. Tenemos membrana occipito-atroidea anterior. Esta membrana occipito-atroidea anterior viene del borde anterior del agujero magno al borde superior del arco anterior del atlas. Y la membrana occipito-atroidea posterior viene del borde posterior del agujero magno al borde superior del arco posterior del atlas. Luego tenemos ligamentos occipito-atroideos laterales, ¿no?, que están en la región lateral, y estos conforman los ligamentos circulares a este nivel. También tenemos la articulación atloido-axoidea, o sea, entre el atlas y el axis. Y esta está a nivel medial, dada por la apófisis odontoides, y a nivel lateral, dada por las apófisis articulares, ¿no? A nivel medial vamos a tener que esta articulación atloido-odontoidea o media es una diartrósica o sinovial de género trocoide o cilindroide. Está formada evidentemente porque en el arco anterior del atlas hay una faceta articular en esta cara posterior. Tenemos el ligamento transverso del atlas, tenemos la apófisis odontoide del axis, tenemos las cavidades articulares que están en esta cara anterior de la apófisis odontoides y el ligamento cruciforme, respectivamente. Aquí está el ligamento transverso del atlas. Entonces acá, este ligamento cruciforme está formado por el ligamento transverso occipital, que lo estoy observando acá, y el ligamento transverso axoideo respectivamente. También está formada por los ligamentos occipito odontoideo medial o apical y occipito odontoideo lateral o alares respectivamente. La articulación atloido-odontoidea lateral está dada por las apófisis articulares, es una articulación diartrósica o sinovial de género artrodia o plana, respectivamente. ¿Qué ligamentos tenemos comprometidos a lo largo de la columna vertebral? El ligamento longitudinal anterior, el ligamento intertransverso, interespinoso, epiespinoso, nucal, transverso espinoso. Internamente, el ligamento longitudinal posterior, la flava o ligamento amarillo, el ligamento cruciforme que lo hemos señalado, formado por el alar, el apical, el transverso axoideo, el transverso occipital y el transverso del atlas, y la lámina tectoria respectivamente. Acá yo observo el ligamento vertebral longitudinal anterior o ventral, el cual es hueso y cubre lo que vendría a ser, para algunos autores, las 3/4 partes de los cuerpos vertebrales a lo largo de la columna vertebral. Ese ligamento longitudinal anterior es el más resistente. Luego, por dentro del canal raquídeo encontramos el ligamento
vertebral longitudinal posterior o dorsal, ¿no? Que no es un ligamento firme también, pero no tan fuerte como el ligamento longitudinal anterior. Tenemos también el ligamento intertransverso, que va entre las apófisis transversas a lo largo de la columna vertebral, que va entre apófisis transversa y apófisis transversa. Tenemos el ligamento interespinoso, que está entre los bordes inferior y superior de las apófisis espinosa a lo largo de la columna vertebral. Tenemos el ligamento supraespinoso, que viene a lo largo de todos los vértices de las apófisis espinosas a lo largo de toda la columna vertebral. Y tenemos este ligamento también supraespinoso, va a determinar en la parte superior un ligamento conocido como ligamento nucal, ¿no? O supraespinoso cervical, que tiene forma triangular, que viene desde lo que vendría a ser la protuberancia occipital externa, lo que vendría a ser la apófisis o el tubérculo posterior del atlas y el vértice de la apófisis espinosa de C7 respectivamente. Este ligamento nucal o supraespinoso divide el compartimento de la nuca en dos, derecha e izquierda. No nos olvidemos del ligamento cruciforme, dado por el ligamento transverso occipital y transverso oxoideo, que ya lo hemos mencionado, por los ligamentos occipito, odontoideo medio y laterales, respectivamente. La lámina tectoria prácticamente es una lámina que viene por dentro del canal raquídeo y se dirige hacia la apófisis basilar, respectivamente. ¿Cuáles son los movimientos de la columna vertebral? Hay que recordar que estos movimientos están dirigidos por las cadenas cinemáticas. Tenemos una cadena cinemática anterior ventral que está regida por los músculos escalenos, por los músculos pectorales, por los músculos recto anterior del abdomen, por los músculos aductores mediano, menor y mayor, por el músculo tibial anterior respectivamente. Y tenemos una cadena cinemática posterior dorsal formada por lo que vendría a ser el trapecio, el dorsal ancho, los glúteos, ¿no? Los músculos, el músculo femoral, también lo que vendría a ser el bíceps femoral, perdón, lo que vendría a ser semitendinoso, semimembranoso, los músculos sóleos, el tibial posterior, respectivamente. Movimientos que puede hacer: una flexión dorsal de 139 grados, una lateralidad de 65 grados, una flexión ventral de 164 grados, una rotación de 135 grados y una rotación con oculocefalogira con los movimientos oculares de 180 grados. Flexión ventral de la cabeza puede realizar un ángulo de 20 grados, flexión dorsal de la cabeza 30 grados, rotación de la cabeza 30 grados, rotación de la columna sola 82 grados, rotación de pelvis 23 grados, rotación completa de la columna 135 grados y rotación con oculocefalogira 180 grados. Ahora hablemos de la miología del cuello.